¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar presentes en el día de hoy, en esta convocatoria, en esta charla que estamos realizando desde Izquierda Socialista junto con el PTS para poder compartir, socializar la experiencia que las y los compañeros que están en la mesa hoy presentes nos traen para contar lo que fue su viaje a Jujuy. Jujuy, esa provincia que hoy es, decimos, el espejo, es el laboratorio, porque está habiendo una tremenda rebelión popular de docentes, trabajadores de la salud, trabajadoras y trabajadores municipales precarizados, que todos y todas cobran salarios de miseria, junto con los pueblos originarios, enfrentando una reforma constitucional reaccionaria impulsada por el gobierno de Morales, de Juntos por el Cambio, que hoy en día es nada más y nada menos que candidato a vicepresidente de Larreta. Reforma constitucional que además fue votada en complicidad con el PJ, lo cual es un hecho fundamental porque las únicas y los únicos constituyentes que enfrentaron tanto adentro como afuera en las calles a esta reforma fueron los constituyentes del Frente de Izquierda Unidad. Bueno, para no hacer más larga esta introducción, vamos a presentar a la mesa, y antes de presentar a la mesa queríamos pasar algunos avisos para que todas y todas estén al tanto de que se está realizando un buffet afuera. Este buffet tiene un objetivo, que es poder recaudar fondos para que las compañeras y compañeros podamos viajar al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Ciencias que se va a realizar en octubre este año en Bariloche, que bueno, obviamente con la crisis económica para todas las compañeras y compañeros es muy difícil juntar el dinero y por eso estamos haciendo actividades y bueno, todo lo que ustedes puedan consumir, que además todo es muy rico, nos servirá para este fin. Sin más preámbulos voy a presentar a quienes van a estar en la mesa. Bueno, seguramente ya los y las conocerán. Bueno, en primer lugar la tenemos a Mariana Escayola. Ella es secretaria general del combativo gremio docente de ADEMIS, que enfrenta la política de vaciamiento de Acuña y de Larreta sobre la educación pública. También viajó por ADEMIS a Jujuy y viajó junto con Jorge Adaro. Bueno, Jorge Adaro, docente hace 23 años, ¿no?, de la escuela en Soldati, pero además hoy tenemos el enorme orgullo de decir que Jorge, además de ser secretario gremial de ADEMIS y una enorme trayectoria en el sindicalismo combativo, es nuestro candidato a jefe de gobierno por la lista Unir y Fortalecer a la Izquierda, la lista 1A, dentro del Frente de Izquierda Unidad. Y acompañando esta fórmula que va a dar esta pelea enorme contra los partidos patronales en la ciudad de Buenos Aires, pero también en todo el país, contra Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y contra los fachos de Milei, va a estar presente. También viajó y llevó la solidaridad Alejandrina Barri. Ella es actualmente legisladora por ese y precandidata también a vicejefa de gobierno por la lista de Izquierda Socialista y el PTS, Unir y Fortalecer, dentro del Frente de Izquierda Unidad. Bueno, sin más que decir, solo un aviso que una vez que se terminen las intervenciones de las y los compañeros, vamos a abrir el micrófono para dudas, preguntas o, bueno, por supuesto, comentarios, intervenciones que quieran hacer, sabiendo que somos muchos y muchas, pero que va a ser una linda instancia para poder seguir profundizando después el debate. Bueno, en primer lugar va a arrancar Mariana. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a ADEMIS. Bueno, hay un videíto, mini videíto muy casero, que con algunas filmaciones que hicimos allá en el viaje, como para ilustrar un poquito y compartir algunas impresiones. Son 2 minutitos que
que lo pasamos y arrancamos. Sobre todo lo que eran las columnas docentes, bueno, el día de la represión. Todas las canciones, digo, eso era muy gracioso, todas las canciones docentes con consignas y demás eran con ritmos típicos norteños. Ay, sí, ahí el Manuel Belgrano en la columna del CEDEMS, que era muy... O sea, un poco la idea era ilustrar, digamos, con estos videitos lo genuino de la movilización, de la rebelión jujeña. Estas son algunas escenas de la represión. Eso es la puerta de la legislatura, que fue como el epicentro, ¿no?, de la represión. Y la gente cantaba permanencia, permanencia, que en realidad era una manera de decir, bueno, en este marco nos quedamos acá. A lo sumo nos corríamos unos metros, pero las docentes, la movilización se quedaba en el lugar, ¿no? Estaban los secuestrados. Estos son los gauchos que después vi que allá a la noche también se movilizaron. Había circulado días antes unos flyers de gauchos autoconvocados que vamos a la plaza. Y entonces empezaron a circular cuando llegaron a la plaza, que fue posterior a la represión. La gente aplaudía, era en la plaza se expresaba de mucha alegría, digamos, con mucha fortaleza. Sí, eran los piquetes ahí en distintas zonas, ¿no?, en Jujuy, que se sostenían lo mismo, el mismo día de la represión y que hoy, digo, se siguen sosteniendo. Bueno, ya arrancando, por ahí enmarcar un poco el conflicto en una situación docente a nivel nacional que nosotros veníamos viendo de mucha conflictividad en distintas provincias, con conflictos docentes fuertes. De hecho, había habido semanitas antes un conflicto fuerte en Salta, ¿sí?, con episodios de represión también. Y en ese contexto, un sindicato docente recuperado en Jujuy, que es el CEDEMS, que es el sindicato de media y terciarios allá, que hacía pocos meses está esa nueva dirección, que como digo, observando la realidad nacional docente y un poco como acompañamiento de lo que venía pasando en Salta, arrancan con un conflicto docente muy fuerte, con un paro por tiempo indeterminado de varios días. Empalmando con eso, nosotros acá en Ciudad de Buenos Aires habíamos llevado adelante el 15, un paro que fue un paro muy importante porque fue el primer paro prácticamente nacional de la oposición docente. Y esto lo cuento porque son de alguna manera antecedentes de lo que después va a ser la respuesta a la represión y a lo que fue el paro del 21 y el 22 en solidaridad con Jujuy más puntualmente. Nosotros tuvimos un paro el 15 con un polo opositor importante de ala setera, ¿no? Y dentro de esa movilización del 15, donde viajaron delegaciones de La Rioja, de Salta, de Santa Cruz, que está en conflicto hace mucho, de Chubut, bueno, los UTEBAs multicolor, ADEMI, Formosa, Misiones. En ese contexto armamos una columna y ese mismo 15 nos fuimos a la casa de la provincia de Jujuy
llevando la solidaridad con el conflicto, fundamentalmente con el conflicto docente, pero un conflicto docente que ya había empalmado con la lucha contra la reforma constitucional de Morales. Ese mismo jueves es el jueves que los constitucionales del FIT renuncian, generando un hecho político en la provincia, y justamente, digamos, algo que es muy llamativo de todo el proceso y cuando llegamos allá es lo unidos que estaban el conflicto docente con la reforma constitucional y cómo por abajo se valoraba esa lucha docente junto a los pueblos originarios, junto a la salud, en los piquetes, todos juntos. Nosotros llegamos un lunes al mediodía y ese mismo día nos fuimos a un piquete en zona sur que bloqueaba una ruta nacional y 3 rutas provinciales, y era realmente, digamos, una movilización muy genuina del lugar, las docentes, la salud, el barrio completo cortando y sosteniendo el corte durante prácticamente todo el día hasta altas horas de la noche. Nos encontramos allá con unos cuantos compañeros y compañeras. Se armó una delegación donde estábamos por Ademis, había otros compañeros también por Ademis, estaba Federico, que está por acá, secretario de prensa del sindicato, y viajaron también delegaciones de provincia de Buenos Aires, delegación de Neuquén, con lo cual allá llegamos un grupo de docentes opositores a apoyar el reclamo y apoyar la rebelión. Y esto fue muy bien recibido por la docencia que nos veía y que por ahí te acercabas y decías, bueno, somos de Buenos Aires, venimos a traer la solidaridad. Las compañeras eran realmente conmovidas, que nos recibían. ¿En serio? ¿Vinieron? Sí, también hay de Neuquén, también realmente fue en ese sentido una experiencia de solidaridad de clase muy fuerte, que también después se vio reflejada en los paros que se hicieron, los paros nacionales del 21 y 22, ¿no? Destacar en ese sentido especialmente esta solidaridad de clase que yo decía, la vimos allá con la emoción y lo conmovidas que se encontraban las compañeras, pero que se vio también con la respuesta de las compañeras y los compañeros acá en Ciudad de Buenos Aires. El martes 20, que estaban reprimiendo, apenas empezaron a llegar las imágenes a la Ciudad de Buenos Aires, la docencia de allá, a través de nuestra delegación y de los videos que mandábamos y de lo que se estaba viendo, ¿no?, a través de los medios de comunicación, la docencia acá empezó a alborotarse en los grupos de WhatsApp y a conmoverse y a reaccionar a eso que estaba pasando, sobre todo con una de las imágenes de la represión, que no es casual, como modo de represión y de organización de esa represión por parte, en este caso de Morales, que es la utilización de los gases lacrimógenos como armas, ¿no? La docencia eso lo vio con Fuente Alba en Neuquén, ¿sí?, con la utilización de un gas como arma en la cabeza de un compañero. Bueno, hubo una imagen particular de ese día. El compañero por suerte está bien y está fuera de peligro, pero digamos, donde a todos nos remitió a Fuente Alba, y creo que también eso fue muy fuerte y bueno, desencadenó en ese paro del 21 que lo discutíamos los compañeros de Ademis tempranamente. Primero, bueno, con la exigencia de la CETERA, ¿no? Nosotros sacamos una consigna que era Jujuy no puede esperar, porque la CETERA había convocado el paro para el jueves, ¿no? y a la marcha para el jueves, mientras que estaban reprimiendo a las compañeras y compañeros. Y finalmente dijimos, bueno, no, hay que sacar
el paro el miércoles, y un paro que empezaba a sentirse que iba a ser fuertísimo, que las compañeras estaban respondiendo. Ante eso sale ATE también al paro, termina llamando la UTE y termina la CETERA a altas horas de la noche, teniendo que adelantar la jornada de lucha y la movilización para el miércoles, que fue una movilización enorme y donde la columna independiente y opositora fue también muy importante. Nosotros discutimos esto que mencionaba Meche al principio, ¿no? Morales envalentonado por haber ganado las elecciones y cómo se postula a llevar adelante reformas de fondo, como puede ser una reforma que impacta sobre los recursos naturales y demás. Ya van a desarrollar mejor los compañeros, pero él se postula y hay una respuesta nuestra también como clase a esa postulación de ellos de avanzar de la burguesía. Bueno, las y los trabajadores respondimos uniéndonos, respondimos con solidaridad de clase, respondimos en las calles, respondimos rechazando, respondimos con abajo la reforma, arriba los salarios. En ese contexto hay dentro del conflicto docente una dirección que yo decía, una dirección combativa, la dirección del CEDEMS, que toma una decisión luego que es levantar el conflicto a partir de un aumento que otorga Morales con la intención justamente de quebrar y de dividir. Sin embargo, la respuesta de la base es muy fuerte, la respuesta del gremio docente y por otra parte la respuesta del pueblo jujeño, que no para, que sigue en las rutas, que sigue cortando, con lo cual es un conflicto abierto. Ayer se volvió al paro, el escenario represivo sigue muy fuerte y digo, en ese contexto justamente no está todavía nada cerrado, porque es una, como yo decía, digo, es una rebelión muy genuina, es una rebelión y hay que ver cómo avanza todo eso con un conflicto muy particular y donde hay varios sectores interviniendo fuertemente. Bueno, por mi parte estoy. Hola. Hola. Sí. Bueno, buenas tardes. A ver, ¿por dónde empezar? Venía pensando en la charla porque al haber viajado, digo, fue una cosa es vivirlo desde acá, después estar allá en el proceso, en principio digo, creo que lo que decía Mariana, una rebelión genuina, creo que es una de las primeras definiciones, en el sentido que Jujuy es un proceso muy profundo, muy profundo. Yo creo que como primer cuestión ustedes piensen que el conflicto ya lleva 26 días, más o menos. Piensen que hace un mes atrás en la Argentina se estaba discutiendo que avanzaba la derecha, que Milei, que Bullrich, que la rebelión venía por derecha, y donde distintos actores, incluido el peronismo, ante ese miedo a la derecha, planteaban, bueno, tenemos que ver qué hacemos, pero era una situación defensiva. Bueno, Jujuy pone en cuestionamiento todo eso, pone en cuestionamiento, que cuando empiezan los pueblos a salir a las calles, a enfrentar las políticas de ajuste, cambia de conjunto la realidad. Me parece que lo de Jujuy es un conflicto, aparte, que se nacionalizó, producto de la propia lucha del pueblo jujeño, donde yo creo que la izquierda cumplimos un rol central, cumplimos un rol muy importante, y se internacionalizó.
Porque los hechos del día martes, esa brutal represión, que realmente fue brutal, hizo que no solo en Argentina, sino en distintos países del mundo se empezara a discutir sobre Jujuy. Bueno, ustedes habrán visto que salieron los fachos con todo, a decirnos que había que expulsarnos de la Cámara de Diputados. Bueno, primero ya Morales, ¿no?, nos acusaba a la izquierda de que éramos los incitadores del proceso, y nosotros lo que decíamos es que, por supuesto, como decía Mechi, lo que se da en Jujuy es una combinación de que la izquierda es fuerte, o sea que el rol que cumplimos como convencionales constituyentes fue un rol importante en relación a lo que, para qué nosotros queremos estar en los parlamentos, para qué queremos estar en las legislaturas, no es porque a nosotros nos interese como puestos en sí mismos, sino para ayudar desde ahí a la movilización extraparlamentaria y ayudar, en las luchas más profundas. Entonces en Jujuy se combinó eso, ¿no?, una izquierda muy fuerte por arriba, que intentamos desde la Asamblea Constituyente dinamitarla desde adentro, romper el secretismo que había, entonces intentar todo el tiempo denunciar los acuerdos entre el PJ, entre la UCR, llevar organismos de derechos humanos con las comunidades originarias, y cuando eso, pudimos cumplir ese rol de renunciar, que creo que fue lo que mejor hicimos, renunciar participando abiertamente de la lucha de clases y llamando a la movilización extraparlamentaria. Eso yo creo que es un rol clave. Entonces los fachos nos salieron a atacar y Morales dice es culpa de la izquierda. Bueno, cumplimos este rol, pero la realidad es que es falso, que fue la izquierda, porque lo que hay en Jujuy, como decía Mariana, es un pueblo de conjunto que se ha levantado y que es muy profundo, porque por un lado tiene que ver, con las luchas docentes, que venía habiendo en distintos lugares del país, y tiene que ver centralmente con una realidad jujeña de una condensación de muchísimos años de opresión, de un régimen profundamente represivo. Yo recuerdo que cuando ni bien asumió Morales, que inmediatamente, aparte de meter presa a Milagro Sala, que empezó con persecuciones y meter causas a todos los luchadores en Jujuy. Hicimos un encuentro de organismos de derechos humanos allá con Miriam Bregman y distintos organismos, porque planteamos ya en ese momento, 8 años atrás, que Jujuy era un laboratorio para imponer una política, un laboratorio de la represión, decíamos nosotros, y de la impunidad, que querían ensayar para hacerlo a nivel nacional. Bueno, todos los diálogos que teníamos, nos juntamos con referentes de derechos humanos, con las compañeras de las comunidades originarias, estuvimos en el corte de Purmamarca con mi compañera Andrea Datri, con las docentes. Lo que te decían es que era eso, era la rebelión jujeña tiene que ver con un estallido de muchísimos años de esta situación de opresión muy profunda, que se expresa en todos los niveles, como venimos denunciando, son los salarios más bajos docentes de todo el país, una política represiva constante, y que lo que se puso en cuestión fue eso. Es en el marco de que se desarrolla una constituyente que ataca los derechos fundamentales, el derecho a la protesta, que es el primer derecho, contra eso que dicen muchos derechistas, incluso el otro día Miriam estaba en TN, que debatió con Carrió, que decía, que hay que armonizar supuestamente los derechos. Está demostrado que el derecho a la protesta es el primer derecho que hay, porque si vos no tenés ese derecho no podés reclamar por nada. No podés conseguir nuevos derechos, no te podés defender ante los ataques del gobierno. Entonces, eso era algo muy importante. Y centralmente lo que tiene que ver con la extracción del litio, ¿no? Si nosotros vemos lo que fue esa terrible represión, yo ayer tuiteaba, cuando hicimos el tuitazo, decía, Rodolfo Boll decía, en
la política económica de este gobierno tenemos que entender en la explicación de los crímenes más atroces que se llevan adelante. Bueno, la política de extracción del litio, de los bienes comunes naturales al servicio de las multinacionales, es la razón de por qué tienen una política profundamente represiva, porque hay intereses económicos muy profundos de consenso entre las dos fuerzas mayoritarias, tanto Gerardo Morales como el PJ de Jujuy, pero a nivel nacional. Sergio Massa, es un político que tiene un consenso absoluto con Gerardo Morales en la política extractivista, ¿no? Entonces, el proceso de Jujuy, tiene que ver con esas características. Muestra que los gobiernos, Morales opinó que ganaba las elecciones y tenía un cheque en blanco, que ganaba las elecciones y que entonces ya estaba. Y bueno, le salió todo lo contrario, ¿no? Y esto es algo que tenemos que pensar también a nivel nacional. Porque a Jujuy adelanta, por un lado, los planes de los gobiernos para hacer a nivel nacional, pero también adelanta lo que será la respuesta de los trabajadores, de los sectores populares del pueblo, ante políticas de ajuste mucho mayor, ¿no? Yo una anécdota que les quería contar porque me quedó grabada, como estoy con muchos docentes, pero cuando se da la discusión de levantar el paro de CEDEM, que fue una discusión, que se pierde por muy pocos votos, ¿no? Que se levanta el paro. Yo estaba reunida con referentes de derechos humanos que estaban hablando con todas las familias y me decían, no sabes, me dice, están todas las familias diciendo que ellos no van a aceptar, que ellos no van a llevar a los chicos a la escuela, que no pueden aceptar que se levante el paro. O sea, miren lo profundo que es, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a que, obviamente, hay paro docente, entonces es toda una discusión con la familia, los gobiernos en política donde se oponen. En Jujuy era al revés, eran los padres diciendo, no vamos a aceptar que los docentes levanten el paro, nosotros a los chicos no los vamos a llevar a la escuela. Para que tengan, envergadura, a la izquierda, que está la situación, las masas jujeñas. Tuve la oportunidad de estar con las mujeres collas. También era muy profundo porque ellas lo que te decían, muchas incluso habían votado a Morales. Porque, el PJ no es alternativa entonces decían, sí, nosotros lo hemos votado, pero hemos sido incluso radicales, pero esta reforma nosotros sabemos que se nos va la vida, que nos roba absolutamente todo el futuro. El nuestro, el de nuestros hijos, de nuestros nietos. Es tan profunda nuestra pelea, vamos a seguir tan firmes porque sabemos lo que significa, ¿no? Entonces, incluso ellos tenían una consigna que es abajo la reforma, arriba los derechos. Dice, porque se excede el problema económico. Acá hay una discusión de fondo que tiene que ver con esto, con el futuro de todas nuestras comunidades y el conjunto del pueblo jujeño, ¿no? Y así fue también, lo profundo porque hubo una represión brutal, eso te lo decían todos y todas, ¿no? La mayoría con las que nos entrevistamos, quiero decirlo, eran mujeres. Un elemento muy distintivo de Jujuy, que las mujeres cumplen un rol muy importante, que son las que están a la cabeza, pero decían, nosotros hemos vivido represiones con Gerardo Morales, estamos acostumbrados porque es un régimen represivo, pero como esta, no vivimos nunca. Sentimos que nos venían a aniquilar. Y así fue también la respuesta que hubo, que yo lo voy a plantear acá, no lo voy a decir en lugar de la tele ni nada, pero el enfrentamiento que hubo allí en ese corte de Purmamarca, cuando meten presa a nuestra compañera Natalia Morales, ustedes habrán visto las imágenes, que fue tremenda, la reacción de las comunidades, ahí se reúnen alrededor de 30 comunidades, fue enorme también, fue enorme. Fue casi un levantamiento
casi o no, digo, un levantamiento, digo, para que vean, digo, el nivel de también de ofensividad. O sea, fue producto de que la cana fue tremendo, dicen que fue una cosa que ellas nunca se imaginaron, estaban las mujeres adelante y pensaron que era una represión como las que venía siempre y que entraron y empezaron a tirar los ojos. Bueno, ya hay 5 personas que perdieron los ojos, que fue brutal, y que en base a eso hubo una reacción popular enorme, donde la cana tuvo que retroceder en varios momentos por el nivel de organización y estando a la cabeza las mujeres de eso. Yo planteo esto porque me parece que, o sea, por un lado, o sea, entender que, yo digo, lo terminé de entender estando allá, o sea, hablando con ellas y ellos lo profundo que era, y creo que tiene que ver con que, o sea, hay una situación donde el conjunto del pueblo, si se quiere, está mucho más a la izquierda que las direcciones. Yo voy terminando. Mucho más a la izquierda que las direcciones, donde se une los sindicatos, los reclamos sindicales con lo político, que muy pocas veces pasa, por eso es muy importante, digo, como nosotros lo pensamos, ¿no? Entonces, nosotros, digo, con nuestros compañeros, Alejandro Vilca, con todos nuestros compañeros convencionales, los compañeros que están en el CDN, en los distintos gremios, estamos planteando la necesidad de poner en pie una gran asamblea provincial. O sea, el jueves pasado hicimos una reunión grande en una facultad, que fueron con 250 compañeros que eran docentes de las comunidades, estudiantes, trabajadores de la salud, intentando unir, que se pusieron un nombre, tuvieron mucho debate, se pusieron un nombre que se llamaba Asamblea del Pueblo, digo, con todos los integrantes, para pelear por poner en pie una gran asamblea provincial. ¿Para qué poner en pie una asamblea provincial? Para poder unir de conjunto todos los reclamos, poder discutir en forma democrática, poner en pie un organismo de autoorganización soviética, en el sentido de elegir y decidir e imponer de esa manera a los grandes sindicatos medidas efectivas para tirar abajo la reforma de Morales, porque lo que se demuestra en Jujuy es que fuerzas hay y que para eso es necesario seguir teniendo una política de impedir cualquier tipo de división, de que es lo que se juega el régimen, ¿no? De darle concesiones a las docentes, de dividir con los trabajadores de la salud, o sea, poder unir, digo, todos esos sectores en forma democrática y realmente, digo, poder imponer medidas que, digo, lleven al triunfo de la lucha que está planteado. Entonces, yo creo eso como primera lección, porque tenemos que pensarlo también, digo, cómo llevamos desde acá ese proceso de Jujuy. Y por último, digo, para terminar, porque le quiero dar la palabra a Jorge, no quiero extenderme mucho, lo que yo decía anteriormente, digo, porque se combina esta enorme lucha en Jujuy, digo, porque estamos en elecciones y para nosotros no es que nos presentamos a elecciones y vamos ahora en la Ciudad de Buenos Aires a empezar a hablar de las plazas solamente, digo, que para nosotros, digo, la campaña electoral está profundamente ligada a la lucha de Jujuy. Está profundamente ligada en todos sentidos, mostrar que nosotros queremos presentarnos a elecciones y que queremos sacar la mayor cantidad de votos porque es un mensaje, porque Jujuy mostró, digo, que una fuerza de la izquierda por arriba, combinada con lucha de clases, digo, puede dar profundos procesos como el de Jujuy, que nosotros queremos desde Jujuy denunciar. Digo, la situación, ustedes vieron acá, no sé, fue en el medio de la represión más brutal, fue la conferencia de Juntos por el Cambio, donde ahí no hubo ningún tipo de diferencia entre halcones, palomas, se pusieron todos de acuerdo, que se pinta de progre Lustó, sin ningún tipo de problema, diciendo casi que había que matar al pueblo jujeño. Queremos desenmascarar, que no nos vengan con doble discurso, que no nos vengan aquí en la Ciudad de Buenos Aires a hablar de una ciudad verde,
cuando apalean, reprimen, le sacan los ojos a las mujeres de los pueblos originarios, a las maestras, y centralmente el peronismo, donde el peronismo no hubiera pasado esta reforma, no se hubiera sostenido este nivel de represión si no hubiera sido por un acuerdo absoluto con el peronismo. Entonces, nosotros creemos que es parte, que el inicio de esta campaña electoral, donde, bueno, digo, con Jorge somos candidatos, creo que es central poder hacerlo desde esta ubicación. Desde esta ubicación, porque para eso nos preparamos, porque cuando nosotros decimos, bueno, queremos, nuestros puestos de lucha son para enfrentar las políticas de ajuste, el Fondo Monetario Internacional, bueno, Jujuy muestra el camino. Jujuy muestra el camino y nosotros queremos ser los voceros, los que ayudamos, los que demostramos que esa es la manera de cambiar las cosas. Entonces, bueno, creo que haber ido, digo, a Jujuy, digo, es un gran orgullo, porque bueno, esto como había empezado, digo, los fachos nos quieren atacar, y nosotros la verdad que cuando los fachos nos atacan sabemos que estamos por el buen camino, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, y dónde vamos a estar si no los revolucionarios, si no es al lado de un pueblo tan oprimido como el de Jujuy, que se levanta y que puede cambiar en forma revolucionaria realmente la situación. Así que bueno, gracias, y le paso la palabra a Jorge. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. También agradecer la presencia de todos y todas, particularmente a las compañeras y compañeros docentes con los que hemos hecho una fotito hace un rato, ¿sí? En este sindicato, que para nosotros, bueno, es muy importante. Pero hoy no vamos a hablar de la importancia de ADEMIS en relación a lo que planteaban de Jujuy. Mientras hablaban, las compañeras iba recordando algunas cuestiones. Efectivamente, es una rebelión popular lo que sucede en Jujuy, y cómo sirve, ¿sí?, para explicar lo que decía Alejandrina, cuál es el rol que debe cumplir la izquierda revolucionaria en un parlamento. Digo, porque uno puede discutir, ¿no?, en otros momentos de más tranquilidad, no, mira, hizo tal cosa, pero la prueba de fuego, me da la impresión para el Frente de Izquierda en Jujuy, fue esa. Y yo creo que salió, pero pasó la prueba muy bien. Y voy a decir dónde o por qué me parece que pasó muy bien. Primero porque hizo esa cuestión, ¿no?, de abrir el espacio de la legislatura para que quien quisiera ir a plantear las diferencias, los problemas, las inquietudes, lo podía hacer. Ahí se empezó a hacer una experiencia de ver cómo esas comisiones duraban 15 minutos. Digamos, no se iba a abrir la posibilidad del debate. La gente estaba expectante inclusive de la información que dieran los constituyentes del Frente de Izquierda, que fue eso, una opción de denunciar lo que estaba pasando ahí. Y antes de la votación se retira. Es decir, fue la secuencia perfecta. Y faltaba un pasito. Se retira y vuelve a las calles con el pueblo. Esto parece una obviedad, sin embargo, no lo es, hay que decirlo y verlo, ¿sí?, en distintas actitudes. Fue realmente una experiencia para nosotros muy importante. El compañero Vilca, que estuvimos con él el día martes, tiene un reconocimiento en la calle que es impactante. Y tiene que ver, digamos, con una trayectoria, un trabajador municipal, digamos, que ha dado enormes peleas, pero tiene mucho que ver con esto.
Entonces eso fue muy importante. Fue muy importante el planteo de... Yo no me curo, ¿eh? Ya estoy con una tos que no... esto de años y años, ¿no? De una represión constante, ¿no? Simbólica, efectiva, que había una imagen que no estaba ahí, pero que yo la filmé el día de la represión. Uno de los cánticos de las maestras era: somos docentes, no somos delincuentes, ¿no? Esto se le decía a la policía. Pero hay una imagen de una maestra que lloraba, ¿no? Uno veía que ese llanto era de una angustia contenida de tanto tiempo, y lloraba indignada y decía: no somos. O sea, era muy fuerte, era algo más que decir somos maestras, no somos delincuentes. Eso, y el papel del peronismo también. Digamos, se acaban muchas discusiones con lo de Jujuy, con lo concreto. El peronismo apoyó eso. El peronismo apoyó una reforma que dice: no se protesta más. Lo apoyó el peronismo. Apoyó esta cuestión más electoral de no es cada 4, es cada 2, el que gana se lleva toda la mayoría, es decir, bien para cualquier gobernador, incluido Morales, que lo que demostró que es un autoritario y que de democrático no tiene nada, cuando, por ejemplo, por la presión popular tuvo que cambiar algún artículo, antes inclusive de la jura, no llamó a ninguna constituyente, dijo: che, cambiamos este artículo. Y esto fue complicidad del peronismo. Pero también hay que poner, con todos los cuidados, ¿no? Y con un primer análisis, ¿cuál es el rol de los sindicatos? Que esto también es importante. Decían las compañeras, CEDEM es un sindicato que se acaba de recuperar. Nosotros tuvimos la ocasión de conocer a la secretaria general. En diciembre del año pasado vino porque habían tenido un proceso de fraude habían ganado, pero obviamente la burocracia dijo: acá no gana nadie más que nosotros. Bancamos un pasaje, las acompañamos. Eran maestras, eran profesoras que venían a ver si había alguna solución que permitiera continuar el proceso electoral. Finalmente se gana ese sindicato. Ahora, lo que pasó ahí, primero se conforma una especie de mesa, no contra la reforma, que es el primer organismo que sale a la pelea, después combina con el conflicto de los trabajadores y trabajadoras de la docencia. Y el día de la represión, ahí estaba el SEOM, sindicato de los municipales, que empalman con lo que era un poco la táctica del peronismo. Primero de decir: qué desastre estos peronistas de Jujuy, están haciendo algo que el peronismo no hace en ningún lado. Lo vamos a intervenir. Esa es la línea que toma el SEOM. Y empiezan con un discurso que ya también lo conocemos, que era: este gobierno tiene que entender que este pueblo es pacífico, que los violentos son ellos, nosotros la paz. Había un dispositivo de intentar desactivar esa protesta que lleva semanas, pero como bien decía Mariana, ese día del martes, creo que fue 20, la gente no se iba. Y el CEDEM levanta la medida. Y levanta la medida porque el gobierno intenta hacer una propuesta salarial que parecía atractiva, pero con un marco
lo analizábamos el otro día, inflacionario como el que tenemos, lo que hoy yo te doy como título, 200, en 2 meses, es otra cosa. Pero el problema es que esa pelea salarial se estaba dando en el marco de una rebelión, donde uno tenía que atender las dos cuestiones, ¿no? Y lo que decía Alejandrina de las familias también pasó con los docentes y las docentes. Inmediatamente se organizó una autoconvocatoria de docentes de media. Las maestras primarias y de inicial dijeron, nosotras seguimos. Y había en el pueblo este criterio de no lo pueden levantar. No lo pueden levantar porque la pelea era arriba los salarios, pero también abajo la reforma. Y tenemos que seguir con abajo la reforma. Cuestión que, bueno, ayer ya volvió al paro SEDEN. Hay que ver cómo termina, porque esto, insisto, y vuelvo al punto del rol del sindicalismo, ¿sí? Y por eso volver, digamos, a reivindicar el sindicalismo combativo, ¿sí? Que ha tenido una actitud totalmente distinta. Ahora, esto tiene, por supuesto, una mirada y tiene efectos y tenemos que mirar lo que pasa nacionalmente. Cuando decimos laboratorio, sí, efectivamente, nosotros venimos hace tiempo, cada gobierno profundiza más el ajuste existe, no hay nadie de esos partidos patronales que diga, che, nosotros vamos a sacarle pies del acelerador. No, es más ajuste. Y en estos días, por ejemplo, vi una entrevista que le hacían al jefe de gabinete de educación, pero también está un tal Alejandro Finocchiaro, que fue ministro, que hace tiempo vienen diciendo, no puede ser lo de la docencia, hay que declarar servicio esencial, ¿sí? Laboratorio. Lo que acaba de hacer Morales es decir, acá no se protesta. Lo que están diciendo nacionalmente es, acá no se protesta, no los vamos a dejar salir, porque van a ser, digamos, a un sector que históricamente ha dado peleas en todo el país. Entonces, ese ajuste que todos prometen va a seguir profundizándose, va a ir acompañado, obviamente, de una represión mayor, ¿sí? Por eso es importante lo de Jujuy, porque efectivamente hay una ofensiva muy grande, pero también es para el debate, ¿no? Pero el pueblo jujeño también demostró que no buscan una salida por derecha. No lo plantean así, Plantean una rebelión y un Estado que realmente lo tenemos que atender. En ese sentido, creo que de Jujuy uno podría contar más anécdotas, ¿no? Pero generó acá un solo puño, pero de Esper, porque lo de Esper, que es un acto fascista, es decir, estos 4 que defienden, como lo quieran mirar, hay que echarlos, pero ojo, porque Esper hace propaganda con eso, pero ese proyecto fue acompañado por firmas de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio. Es decir, no es un loco fascista que anda suelto, es un loco fascista que está encuadrado en una estructura, ¿sí?, que firman para que se expulse del Congreso a los diputados y diputadas de la izquierda. Efectivamente, hubo una unidad, todos diciendo, esto es un desastre, ministra de Educación, funcionarios diciendo, es una locura lo que hicieron los docentes. Hicieron un paro por lo de Jujuy, esa barbaridad. Es un mamarracho. No, solidaridad de clases se llama. Pero atacaron fuertemente eso, porque ellos también lo saben.
Y es un antecedente que ellos quieren cortar, porque la expresión masiva de la docencia, uno, en la adhesión altísima que tuvo la medida, y segundo, en la presencia en la movilización, era una alerta para esas peleas que van a venir, porque ese ajuste que se va a profundizar va a tener, sin ningún tipo de dudas, respuesta. Por eso, esta semana también se terminó de definir un poquito el tema de las candidaturas. Massa, ¿no?, en un giro ahí, en menos de 24 horas, que no lo dejaron, pobrecito, peinarse ni a Guado ni a Mansur, es el que finalmente va a ser el candidato del peronismo. Por antecedentes y por ubicación, si alguien, yo creo que ya nadie tiene expectativa de un gobierno distinto en ese sentido, ¿no? Un personaje ligado a la embajada, un personaje que es el que más diálogo tiene, si se quiere, del oficialismo con el Fondo Monetario, ¿sí? Promete avanzar sobre eso. Esta semana hubo un nuevo pago, pero además interesante también los datos de cómo en el último año lo que es llamado el gasto, ¿sí?, que tiene que ver con subsidios, que tienen que ver con salud, con educación, ha bajado de una manera considerable, y eso sabemos dónde va. Por eso la expectativa, que la única fuerza, y esto no echa mucho, digamos, hay que ver cuáles son las presentaciones que se han hecho. Larreta y Bullrich peleando a ver quién está más a la derecha, a ver quién promete más represión, a ver quién promete más ajuste. Milei, ya lo han dicho, y no deja de ser una expresión, sí, de todo eso. Por eso, aunque parezca, ¿no?, en los debates muchas veces lo desestiman, nosotros insistimos, somos el único frente que plantea una salida distinta, que está centrada en el no pago de la deuda, en la posibilidad de tener un plan obrero y popular, en la posibilidad de mirar lo que sucede desde la perspectiva de los y las trabajadoras, y de hacer un planteo político y de programa que tenga en el centro eso. Entonces, esta campaña que vamos a hacer con Alejandrina, que vamos a hacer en primer lugar en las PASO, con la lista que encabeza Miriam Bregman del Caño, que nos tiene, digamos, a nosotros en la ciudad, que acá hay compañeras y compañeros que son parte de esas listas, y también de las listas de diputados, ¿no? Legisladores encabezados por Andrea Datri, pero tenemos a la compañera Mercedes Trimarchi, tenemos, yo no me quiero olvidar, pero, yo me lo anoto, después no sé dónde lo anoto, pero, mira, estaban acá arriba, menos mal, sí, está José Castillo en segundo lugar en la lista, sí, el compañero Diego, del trabajador del Garrahan, Hernán Cortiñas, que también está por ahí, docente, una lista llena, Alicia, llena de luchadores, de luchadoras, Pablo Almeida, acompañando a Patricio del Corro en diputados nacionales, con la compañera Mercedes de Mendieta también. Digamos, la verdad que ese es el desafío, ¿sí? Salir a los barrios, salir a la calle a discutir por qué la única formación política que propone algo distinto, insisto, y con la mirada y el acento puesto en los trabajadores y trabajadoras, somos nosotros, ¿sí? Así que, lamentablemente lo vamos a volver a decir, nuestro partido estuvo desde principio de año instando a una fórmula de unidad que debía ser encabezada por nuestra compañera del PTS, Miriam Bregman. Lamentablemente,
los compañeros del PO y el MST, con argumentos más que dudosos, han salido a la formación de una lista que divide. Nosotros, en ese sentido, digo, y lo interesante, ¿no? El día que hicieron la concentración, el Congreso, un Congreso que no discutió ni programa, que era una de las cuestiones que parecería ser, era el problema, sino que quedó claro que era un problema de ubicaciones y de candidaturas. Ese Congreso quedó totalmente tapado por la realidad, que fue Jujuy. ¿Sí? Entonces, nosotros apostamos al fortalecimiento del Frente de Izquierda Unidad. Vamos a hacer una campaña juntos, juntas, insisto, una campaña con luchadores, con luchadoras, con trabajadores, con trabajadoras, con estudiantes, con mujeres que pelean por sus derechos. Estamos realmente contentos, pero el desafío es que no alcanza con esto, que esto debe servir para organizarnos políticamente, y para nosotros vamos a pedirle a todos los que están acá, todas las que están acá, a las compañeras y compañeros docentes, que en cada escuela impulsemos el voto por el Frente de Izquierda Unidad, por quien propone un plan obrero y popular, por que voten a Miriam Bregman, a Nicolás del Caño y por supuesto en la ciudad a Daro y a la compañera Alejandrina, que una vez que termine eso, claro, vamos a estar juntos dando esa pelea. Y nos sentimos cómodos porque estas peleas o esta campaña que vamos a hacer la hacemos con compañeras y compañeras que ya conocemos. Somos de organizaciones políticas distintas, tenemos elementos en común, tenemos diferencias, pero Alejandrina yo no la conocí después que se armara la lista. Nos hemos visto en la calle, nos hemos visto en las movilizaciones, nos hemos visto en la lucha, ¿sí? Así que nos conocemos. Pedimos que la campaña sea una campaña intensa, sea de todos y que salgamos todos a debatir por qué todas las fuerzas proponen lo que Morales está haciendo en Jujuy. Y nosotros proponemos algo absolutamente distinto, insisto, centralizado en los trabajadores y trabajadoras. Hasta ahí. Bueno, ¿puedo hacer una preguntita? sí, ahora venimos, un segundito. Bueno, realmente impresionante todas las intervenciones de las compañeras y compañeros. Ahora sí llegó el momento en el cual le pasamos la pelota también al público para que puedan hacer preguntas, si quieren, a las compañeras y compañeros de la mesa, o también si quieren hacer alguna intervención. Así que si pueden, vayan levantando la mano y hacemos primero una primer ronda, después los compañeros y compañeras contestan y hacen sus aportes y después vemos si tenemos que hacer algo, ¿sí? Bueno, pero yo no voy a usar el dedo. Bueno, yo tengo una suficiente voz fuerte para que me escuchen. Primero quiero felicitarlos porque el informe que han dado es muy variado. Pero yo me quedo con una cosa que dijiste vos. Esto fue una poblada. Participaron los docentes, participaron los gremios, pero el pueblo jujeño salió a la calle como salió en el 46, como salió en el 2006 y con el tercer malón por la paz. Y si ustedes vieron algún video del tercer malón,
la tienen clara como el agua, contra la reforma, estudiados articulito por articulito. Entonces, si yo tengo esta vincha, no es porque soy una snob, sino porque vengo de una familia que negó sus orígenes, y mi padre decía, soy criollo en quinta generación, pero no hagas el indio, nena, no hagas el indio. Entonces, somos, nosotros los citadinos, somos racistas, porque el pueblo jujeño, como los docentes, la primera docente que yo vi un video de ella, me asombré que decir, había una sola rubia. Entonces, dejémonos de joder con la General Paz. Y entonces, lo más gracioso, es cierto todo lo que dicen de la represión. Y que se quedaron, porque ahí es vida o muerte. Y como dijiste vos, compañera, como dijiste, acá estamos en un proceso, que es cierto que la derecha, pero es cierto que la derecha está, pero el pueblo está saliendo a la calle, y lo que tenemos que hacer es lograr que las provincias del norte salgan también, y hacer una participación esta multinacional y esta provincial, y que después sea en el país. Entonces, es cierto que estamos en elecciones, pero discúlpenme, compañeros, para mí el eje está en que hoy yo dije, Luis, anda temprano porque va a estar lleno de docentes, y acá somos malos que no somos docentes que los docentes. Es decir, entonces, honestamente yo esperaba a esa juventud. ¿Y quién se movilizó también? Los ambientalistas. Los ambientalistas fueron los primeros que empezaron a echar la pelota para que nos fuéramos esa noche misma a la casa de Jujuy. Y ustedes dirán, Lea, pero qué exagerada que sos. Yo me fui bien abrigadita para quedarme ese día. Me llevé medio limón partido por si había represión. Y saqué la tarjeta débita, porque si por lo menos un documento, pero no me robaron la plata la policía. Es decir, lo que hay que hacer es un llamado, eso mismo, en Jujuy, acá, una multisectorial, donde estén expresados todos, y empecemos a discutir estas cosas. Y no, esto, para salir a luchar, pero cuando fueron maravillosas las movilizaciones, fueron maravillosas, le sacamos el paro a la CETERA, la UTE tuvo que parar, por favor, pero eso es maravilloso, gracias al sindicalismo combativo, pero el tema de toda la represión que se va a venir concreta, tenemos que empezar a prepararnos y empezar a discutir y ser audaces. No, cuando Giordano habló que estábamos cantando las consignas, estábamos en el medio de la 9 de julio y al costado estaba toda una columna de los barrios y lo escuchaban. Es decir, tenemos que ser audaces. Hoy tenemos que salir, hablar con la gente y reunirnos y actuar. Y si hay una marcha, pero un cachito, porque si hay una marcha, saquemos no un volante y el periódico largo así, una volantina con las consignas mínimas y explicativas, ir a volantear. Y la otra cuestión es que hay que hacer un llamado de unidad por el tema de, yo me acuerdo cuando empezaron la AAA con los asesinatos, Moreno tuvo la osadía de convocar al 24 de noviembre. Salimos a la calle
Y entonces esas cosas tenemos que hacer. Tenemos que... Y el volante, no un choclo así recitado, un volante con 4 consignas puras. Basta. Bueno, eso que... No, espera, y la otra cosa. Esto no terminó, esto no es casualidad. Estuvo Perú, estuvo Bolivia, estuvieron en movilizaciones. Los pueblos originarios también están luchando contra la reforma. Bueno, gracias, compañera. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención? No, yo solamente quería preguntarle hola, bueno, felicitaciones por todo lo expuesto y haber estado en Jujuy, que es muy importante. Bueno, uno de los temas que se veía en las manifestaciones era el tema de los pueblos del interior de Jujuy alrededor del litio. Hay una denuncia. Es decir, inclusive quería solo contar una cosa en TN. Hay un programa que recorrieron, una de las periodistas llegó a Jujuy, entra al salar, uno de los salares más grandes. Hay alguien de la comunidad Coya, y me pareció increíble cómo aprovechó la oportunidad para denunciar lo de la reforma y lo del saqueo del litio. Entonces, si pueden contar un poco más con respecto a eso, también cómo fue la participación de los compañeros de salud, y bueno, todo lo que nos puedan contar siempre es útil para poderlo transmitir. Nada más, gracias. Bueno, mientras que van pensando más preguntas o aportes, sí, ahí va, una cosita que quería comentar y después seguimos con la ronda. Bueno, Larreta ha elegido, ¿no?, a Morales como su vicepresidente en la fórmula. El represor de Morales y todo lo que venimos conversando. Larreta, otro represor y otro perseguidor, en particular de la docencia. Y quería mencionar que está Juan Manuel acá, que es también candidato, que está en nuestras listas. Juan Manuel Di Vincenzo, que junto con Jorge Adaro sufrió una primera persecución por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un sumario que se le abrió cuando rechazaba la presencia de un funcionario en el marco de los reclamos en plena pandemia. Y no casualmente, el día que estábamos de paro, la docencia de la Ciudad de Buenos Aires, el día que estábamos parando contra Jujuy, como nos ha pasado en otras oportunidades, porque son momentos emblemáticos los que utiliza esta justicia tan emparentada con el gobierno que tenemos, le llega a Juan Manuel, en el mismo momento que nos atacaban por parar en solidaridad con Jujuy, le llega a Juan Manuel el inicio del juicio de desafuero, el mismo juicio de desafuero que está enfrentando Jorge Adaro. Hoy el compañero Juan Manuel Di Vincenzo, candidato en nuestras listas, docente de la Escuela 19 del 19, también arrancamos formalmente la campaña contra el desafuero de nuestro compañero, y quería traerlo porque es parte también de los mecanismos represivos de los gobiernos, y en particular de esta fórmula, ¿no?, Larreta Morales, que venimos conversando en la charla. Y eso es lo que decimos cuando decimos que la lista está llena de luchadores. Juan Manuel es un ejemplo de ello. Así que todo con la campaña por Juan Manuel. Sí, compañera. A ver
muy enriquecedora la charla. Yo les quería compartir algo que ayer estuvo anunciado, de que se iba a hacer un festival por el arte contra la reforma. Bueno, estuvimos ahí varias compañeras intercambiando, bueno, no aparecía el documental, que nos parecía interesante porque había artistas muy famosos que iban a hacer ese festival en contra de la reforma. Y hoy yo miré YouTube y vi con sorpresa, y por eso me lo comparto, que hay un video de excelencia hecho por artistas locales, que realmente es conmovedor. Y me parece que si nosotros, más allá de nuestra propuesta política, obviamente necesitamos estar más cerca de estos pueblos originarios que llevan tantos años de lucha, no digo que no la llevemos nosotros, pero seguramente ellos nos aventajan en la lucha. Yo creo que sería conveniente que este video se visibilizara, y particularmente en las escuelas. A mí me parece muy enriquecedor lo que este video transmite. Esto le quería contar. Si después quieren, le paso la dirección, pero es El Arte Transforma, No a la Reforma, Jujuy, si lo buscan en YouTube. Es de excelencia. A mí me sirvió muchísimo, porque bueno, yo no conozco las comunidades, ¿no? Soy citadina como ustedes. Sí, gracias. ¿Algún compañero o compañera más quiere hacer alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. No, yo les quería preguntar, ya que estuvieron viendo la experiencia de primera mano y que muchas veces también cuando acá en Capital hacemos alguna movilización docente, contamos también con instancias de coordinación con los centros de estudiantes de escuela secundaria, los centros de estudiantes de nivel terciario, si también ustedes pudieron ver participación también del movimiento estudiantil de la provincia de Jujuy, porque bueno, en los videos se ve bastante presencia juvenil, cómo fueron esas instancias también de coordinación entre el sindicalismo combativo también y el movimiento estudiantil. ¿Alguna otra pregunta? Si no, podemos ir haciendo una primera ronda de intervenciones y vemos si después hay otras preguntas para hacer una segunda ronda. No, de las preguntas, no estamos especializados, ¿no?, en muchas de esas cuestiones, pero lo del litio que decía Isabel, el tema está muy tomado en la provincia. Inclusive, corregime, en lo que es la reforma hay un planteo en torno a la propiedad de la tierra. ¿Sí? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la discusión es, esto no es tierra ni ancestral, ni es de los... Estos son tierras que están tomadas, y si esas tierras están tomadas, tienen que volver al Estado, y el Estado seguramente, ¿no?, hará negocio. De hecho, hay ya empresas multinacionales que están haciendo su trabajo, digamos, ¿no?, con el litio. Y esto tiene un profundo rechazo, pero no solamente en las comunidades, que efectivamente se han organizado. Alejandrina estuvo en los cortes, debe ser un tema central ahí, así como en la ciudad, digamos, el tema del salario había sido muy, muy importante, pero no era exclusivo. Y hay uno, con lo que preguntaba Fede, la juventud lo ha tomado. Digamos, el tema del ambiente lo ha tomado la juventud. Entonces, no es solamente la comunidad originaria la que hace estos planteos. La juventud está, en ese sentido, en primera línea. Y en primera línea estuvo la juventud durante este proceso de enfrentamiento el 20. Y la juventud está cumpliendo un papel muy importante en toda esta rebelión. Pibes y pibes
pibas jóvenes, En la coordinación, miren, la coordinación me parece que se va dando en la lucha. En los hechos se va dando esa coordinación. Porque, insisto, ¿no? El tema de la docencia, estamos hablando de una primera experiencia de un sindicato que hace poco se recuperó, de otro sindicato que está totalmente, digamos, viciado de prácticas burocráticas. Sin embargo, la experiencia de estos días, donde sobre todo en los pueblos se han tomado las escuelas, y se han tomado las escuelas por los terciarios, por los secundarios, por pibes y pibas de primaria. Esto que parece una exageración, no es una exageración, es lo que está pasando en una provincia que tiene un proceso de rebelión importantísimo. Entonces, sí se está dando esa coordinación, ¿sí? A veces, insisto, más que por una reunión, se da en los hechos, y cuando, no sé, hay momentos que la docencia tiene que bajar un carro, y ahí salieron los pibes. O sea, SEDEN dijo, bueno, a ver, vamos a levantar la medida, salvo que pase. Salieron los pibes y pibas, y dijeron, bueno, Macanudo, pero la escuela la tomo. Entonces, existe esa coordinación, y lo de la juventud es emocionante, ¿sí? La respuesta también es salvaje y feroz. Lo de la pérdida de ojos, digamos, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en otros procesos, ¿sí? Pero ayer estábamos en una charla que estaba Adriana Meyer, que se hizo una DEMIS por los 40 años, digamos, de orden constitucional, y el tema represivo, decía, pero tampoco es nuevo. Es decir, ella iba a otros ejemplos. Ahora, esto es algo que identifica a estos procesos y a la represión que se da, ¿no? Pero es muy interesante el rol que está jugando la juventud en todo el proceso de Jujuy. Hola, compañeros, compañeras, mi nombre es Ivana, soy docente y del PTS. Yo una cosa que recién hablábamos con los compañeros, primero decir, digamos, que ayer hubo una represión, digamos, en Humahuaca, que vimos las imágenes, y lo que se ve por un lado es, digamos, la insistencia en querer sacar de los lugares, digamos, del norte, en donde hay más combatividad, a los que están peleando, pero por el otro lado se sigue viendo lo que recorrió bastante de norte a sur y de este a oeste del país, que es toda una población que no tiene miedo. Me parece que eso es importante, y recién hablábamos, ¿no? Porque ahí están también, o sea, están las comunidades, están las docentes, y están también, bueno, nuestros compañeros, y señalar, digamos, que una de las compañeras, por lo que decían que estuvo la convencional constituyente, Natalia Morales, que estuvo denunciando desde adentro, estuvo también siendo arrastrada por las fuerzas represivas, y después no solo se quedaron ahí, sino que la acusaron de golpista, y salió, digamos, a responder, salió también el apoyo de las comunidades a responder, y me parece que eso es importante y vuelve a mostrar la importancia que tiene el rol de la izquierda ligada a la lucha de clases. Decir eso, y después por lo que te preguntaba la compañera de las comunidades, por lo menos en lo personal, a mí me parece que son una fuerza muy importante, porque no están cuestionando cualquier cosa, están cuestionando el modelo extractivista del país, digamos, y si se quiere, de la región. O sea, es el triángulo del litio que se llama el oro blanco, y están ahí, que no tienen más nada que perder, y yo creo que es la fuerza vital que ha empujado también al conjunto de los trabajadores, y por eso resulta muy importante, o por lo menos así lo entiendo yo, la política de coordinación que digamos, nos estamos jugando a tener. Y esa fue una lucha política muy importante que se dio en el SEDENS, porque fue, ojo, no hay que levantar el paro, pero después la insistencia, no podemos tomar decisión sin consultar a las comunidades originarias centralmente. Y esa fue una pelea que quedamos en minoría, pero es importante, y es importante llevarlo, digamos, como aprendizaje a todas las peleas que tenemos que dar con todas las direcciones sindicales, porque es la única forma de poder
pelear realmente por otra perspectiva y por una perspectiva revolucionaria que creo que la mayoría de los que estamos acá es por la que peleamos. Así que bueno, eso por un lado, y después que desde ya que las bancas de los compañeros, así como lo que hicimos en Jujuy, van a estar al servicio de la pelea. Yo creo que esa tiene que ser nuestra lucha y discusión en cada uno de los lugares de estudio, de trabajo, que eso es lo que queremos llevar adelante en todos los lugares y en la ciudad en particular. Por eso estamos acá, para discutir un poco esto. Bueno, y eso centralmente. Hola, buenas tardes, buenas felicitaciones por el informe que han dado. Mariana, habías comenzado comentando, mostraste un video donde un grupo de gauchos había ido y habían apoyado la movilización, ¿no? Mi pregunta apunta a si otros sectores de la población u otros sindicatos, qué sé yo, municipales o de algún otro gremio, participó o participaron de esa pueblada o apoyaron a las docentes en Jujuy. Esa es mi pregunta. Sí, bueno, antes de continuar con las preguntas, les queríamos recordar que sigue abierta la barra para que puedan tomar café, comer torta, para que se vayan con la panza llena. Una de las chocotortas las hice yo con mucho amor, así que la pueden probar y después me pueden dar sus devoluciones, que seguramente serán muy buenas. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o intervención que quiera hacer alguno de los presentes? ¿No? Bueno, estuvo muy buena la charla, por eso creo que... Es que dijo chocotorta y todo se Sí, no piense más en la chocotorta, que va a seguir estando al final de la charla, ¿no? Bueno, ya que no hay otras preguntas o intervenciones, agradecerles a todas y a todas. Vamos a pasar al cierre con los compañeros. Bueno, con respecto a los gauchos, en realidad era ilustrativo de esto que decía yo, ¿no? Lo genuino. No es que existen unos gauchos, o sea, es un grupo de gente que anda a caballo y demás, pero se autoconvocaron como gauchos para ir a llevar adelante el conflicto y se fueron ese día a la gobernación. O sea, como lo pintoresco de que iban surgiendo autoconvocatorias por todos lados y en distintas esquinas, y donde, digo, no estaban planificadas, y uno trataba de armarse, nos pasó a todos los que estábamos allá, una agenda, no decir, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Y de golpe surgía algo y salías corriendo para eso que había surgido, porque todo el tiempo estaban surgiendo convocatorias por distintos lugares, algunas más así espontáneas y otras organizadas de los gremios. Y sí, estaban los docentes, sin duda, y lo señalo porque había aparte un reconocimiento y un orgullo, ¿no?, de todos esos que después de alguna manera sintieron que los habían dejado ahí cuando levantaron el conflicto, de que estuvieran adelante, ¿no? Estaba la salud en la calle con carteles en cada corte, o sea, eran cortes de ruta, compañeros, de horas y horas, y con el frío, y ahí estaban sosteniendo. Estaban los municipales también, estaban los docentes universitarios. Y para señalar, digo, acá se habló, ¿no?, del problema de la dirección. Y dentro de todos esos gremios que participaban, y sí, digo, hubo un momento muy, clave, donde hubo una dirección que no profundizó, que no fue a fondo. En un proceso que, insisto, está abierto, con distintos debates y autoconvocatorias y demás, pero que es importante tenerlo en cuenta. Y es importante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de una rebelión popular y cómo un conflicto sectorial o sindical se conjuga en eso.
¿no? Porque una de las cuestiones que nosotros leemos desde acá, quizás, y mirando lo que está pasando allá, es esto que decíamos, no se acota. ¿Por qué no se puede aceptar una propuesta de 200.000 pesos que supera, pero muchísimo, lo que ellos estaban teniendo como expectativa en cuanto a conflicto? Pero ¿por qué en ese contexto es inaceptable? Porque no se puede separar del contexto político en el que está la provincia, de que es una rebelión y de que esa plata mañana no te vale nada y a vos te saquearon la provincia y a vos te pasaron por encima con la reforma. Entonces, digo, desde ahí me parece también como para llevarnos para pensar, por ahí digo, hay muchos docentes que se han acercado hoy, bueno, ¿hasta dónde la intervención sindical también a veces tiene un techo? Y ahí es donde fue clave, por ejemplo, digo, la participación de los constitucionales bueno, ahora no me sale la palabra, constituyentes, convencionales, ahí está, la mezclaba las dos, del FITU, porque compañeras y compañeros, si no los hubiéramos tenido ahí adentro, ¿qué era lo que se iba a saber para afuera? Si no se hubiera generado ese hecho político con la denuncia, con salir a las calles, el peronismo y los radicales hubieran aprobado sin pena ni gloria y hubiera sido desde otro lado que seguramente se hubiera dado esa pelea. Entonces, por eso, esta conjugación de esta charla que mezcla lo sindical también con lo político y con la postulación de compañeros que, yo los voy a dejar a ellos, que son los candidatos, pero que es un orgullo como trabajadora docente tener estos compañeros en una lista, es un orgullo porque son los que, como decía Jorge, nos encontramos en las calles, somos los que estamos dando pelea contra el ajuste. Entonces, como trabajadora, como dirigente de un sindicato, la verdad que toda la fuerza para salir a hacer campaña por estos compañeros que son trabajadores, que son trabajadoras y que sabemos, porque están probados, que defienden los intereses de los y las trabajadoras. Sí, yo para cerrar, voy a ser breve. Me parece importante esta discusión que planteaba Mariana Ibi sobre cómo, bueno, y Jorge también la ha planteado sobre el tema de la coordinación, ¿no? O sea, que no es que eran luchas salariales por un lado, y yo recordaba, cuando fue la discusión con lo del CEDEM, yo militaba en Hijos en ese momento y había viajado a Cutralcó, el levantamiento del Cutralcó. Y se me vino a la memoria que fue una cosa parecida, porque en su momento los docentes se había levantado la huelga porque se otorgó, o sea, una cosa parecida, les quiero decir, Morales está muy débil. Entonces vos en este momento, si querés, o sea, si querés te da 500.000 pesos, o sea, desde el punto de vista salarial, vos podés seguirla, porque la discusión es de fondo, es lo que decía Ibi, porque lo que quiere es concretizar el modelo extractivista. Entonces, ¿pero qué pasó en ese momento? Recuerdo en Cutralcó, que atendió cuando levanta el paro, ahí viene la represión brutal contra el movimiento piquetero. Entonces, ten en cuenta lo que vos decías, que estamos en una rebelión de conjunto. Entonces, en ese marco me parece que los hechos de esta semana, como continuó el proceso, y yo lo que les contaba de esta reunión que hicimos en la facultad, que se pusieron el nombre de la Asamblea del Pueblo, a mí me parece muy importante, porque es una forma de empezar a coordinar a los distintos sectores en lucha para profundizar la democracia, o sea, que se decida desde las bases, para pensar coordinadamente todas las acciones que se hagan, para que sea consciente el enfrentamiento a Morales y saber que no va a levantar uno o va a levantar el otro, sino es en forma coordinada. O sea, esto, fue una primera reunión, pero el objetivo que tiene es que sea una verdadera asamblea provincial donde
el conjunto de los trabajadores del pueblo puedan decidir la manera de vencer. Y me parece que es muy importante, digo, tomarlo como... porque es una rebelión, pero también como, digo, pensar cómo eso puede constituirse en una organización, digo, de autoorganización democrática, donde decida todos los pasos y que realmente pueda vencer. Me parece muy importante. Y yo lo último, digo, que esto lo dijimos varias veces, el rol de los constituyentes, a mí también me sale mal el nombre, pero no, es para pensarlo también, digo, porque nosotros, digo, es muy importante esta pelea. Tenemos una pelea, digo, ahora, la pelea electoral es una de las peleas que tenemos, y yo creo, bueno, Jorge planteaba la discusión, ustedes saben, digo, que tenemos con los compañeros del Partido Obrero, del MST, que es una discusión, digo, que empezó supuestamente, digo, porque, digo, particularmente, digo, nos acusaban de que éramos electoralistas, que éramos una izquierda light, que no estábamos con la lucha de clases. Yo le digo, tiene que ver, digo, digo, después eran otros intereses, ¿no? Digo, en relación a los cargos y todo, pero me parece una discusión importante, digo, porque vamos a las PASO, esto todos lo sabemos. ¿Por qué es tan importante que nuestra lista, digo, sea la que gane las PASO? Digo, que eso es un objetivo que tenemos. Un objetivo que tenemos porque lo de Jujuy muestra el rol que tuvimos como parlamentarios revolucionarios. Digo, esto que decía Jorge, en el marco de son compañeros, digo, pero hacer un acto en el medio de, o sea, lo tapó la realidad, de a los que nos decían que la lucha de clases, éramos light de la lucha de clases, estaban haciendo un acto mientras estaban metiendo presa a nuestra compañera Natalia Morales, y tiñó, digo, toda la realidad argentina, tiñó lo que estaba pasando en Jujuy. Bueno, yo creo que, digo, como nuestro objetivo, digo, es profundizar, digo, la lucha de clases, una perspectiva revolucionaria, creo que, ¿por qué es tan importante, digo, poder ganar las PASO? Digo, nosotros no tenemos principios, o sea, nosotros no vamos a la tele a acusar a nuestros compañeros de izquierda de cosas insólitas, no lo haríamos nunca, pero sí quiero plantearles acá, digo, que en relación a eso me parece que es muy importante porque muestra también dos modelos de izquierda, una izquierda que está ligada realmente a la lucha de clases, que opina que hay que cambiar las cosas por ahí, que lo está demostrando, y una izquierda que no. Entonces... Una izquierda que no la debe comer a la burguesía, porque empezar con esta... No, digo, no ese nivel, no, digo, porque son compañeros, porque nosotros, digo, Miriam, Nico, digo, Jorge, digo, en todos los programas nosotros no vamos a discutir así, digo, no nos parece que entre la izquierda, decir, bueno, sacaron hace poquito, bueno, un spot que decía la izquierda al aire del CAN, y bueno, yo no me acuerdo de las palabras, bueno, nosotros no lo haríamos, compañeros, porque tenemos principios, pero sí lo que estoy convencida es que porque esta fórmula tiene que ser la que gane las PASO. Y que para eso hay que poner mucha fuerza, no son elecciones fáciles, porque hay mucho miedo, lo de Morales también generó mucho miedo en el sentido de, miren si gobierna Morales junto con Larreta, entonces se impone una lógica de, bueno, el mal menor, entonces tenemos que dar una pelea política también, mostrando que el peronismo, digo, no va a ser distinto si gobierna, y también, digo, porque son elecciones concurrentes, digo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, vieron que se vota separado, no está ligado de los compañeros que tienen más visibilidad quizás en los medios, entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor, digo, ser conscientes de eso, pero que me parece que vale la pena muchísimo, digo, para mostrar una izquierda que está demostrando que en Jujuy, digo, está ligada profundamente a la lucha de clases y que sus puestos fueron puestos al servicio de eso y que nos queremos fortalecer aquí para hacer exactamente lo mismo en los futuros combates que den los trabajadores y el pueblo en nuestro país. Así que bueno, llamarlos a todos a hacer en común una gran campaña electoral que, como decía Jorge y Mariana, tenemos el orgullo de tener una lista llena de luchadores y de luchadoras, digo, eso es lo que nos distingue de todos los partidos del régimen y creo que eso tenemos que pasarlo en valor y bueno, poner con todo esta campaña ligada a Jujuy, digo, pero también
ligada a la realidad de la Ciudad de Buenos Aires y denunciando, quiénes son los cómplices de intentar reventar al pueblo jujeño. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Bueno, para terminar, primero agradecer nuevamente, insisto, la presencia de todas y todos los compañeros que están acá. Agradecer a Alejandrina, a las compañeras y compañeros del PTS que han estado, que están en esta suerte de inauguración de la campaña de parte de nuestro partido de Izquierda Socialista. Y seguramente haremos en común muchas más actividades. Yo de Jujuy solamente es una rebelión porque es muy profundo lo que se está discutiendo y por lo que se está peleando. Lo decía Ivana también, se pone en juego la vida, se pone en juego, ¿sí?, modelos de producción, de respeto y de sostenimiento del ambiente. El extractivismo está puesto en cuestión ahí. Por eso la juventud cumple, junto con las comunidades, un papel muy importante, porque están en juego derechos democráticos. Es decir, no es solamente el salario. Por eso, en esta inauguración o primer paso de campaña, nos parecía que era muy importante hacerlo desde lo que pasaba en Jujuy y por haber estado los tres que estamos acá junto con otros compañeros y compañeras en la provincia. Y yo quiero hacer, pero así chiquitito, pero quiero aprovechar para darle un reconocimiento a nuestras compañeras y compañeros de Izquierda Socialista de Jujuy. Somos un partido chico, pero, digo, esto lo hemos visto, compañeras y compañeros que están en la primera línea de la pelea, compañeros y compañeras que se multiplican en un esfuerzo como buenos ejemplos de dirigentes revolucionarios y están en esa pelea coordinando con otros. Y no quería dejar de mencionar ese esfuerzo, porque todos vamos a coincidir, siendo de izquierda, siendo revolucionarios. La verdad que muchas veces no es lo mismo militar en la ciudad de Buenos Aires que militar muchas veces solo en el interior. El reconocimiento para todos los revolucionarios y revolucionarias que en todos los puntos del país dan estas peleas y en especial en Jujuy. Por último, esto es una combinación. Acá no hay un acto electoral que empieza y acaba. Digamos, nosotros estamos en la lucha, venimos de los conflictos. Mañana estamos nuevamente dando las peleas contra el ajuste, ¿sí? Por eso es importante en ese marco la pelea electoral con todas las complicaciones. Es cierto, tenemos una elección en la ciudad donde se vota por separado y donde tenemos que salir a militar ese voto, pero también porque tenemos que retener y poder conseguir más bancas. Por una cuestión electoralista, no. Porque la verdad que después de lo que vimos en Jujuy, de cómo interviene un revolucionario en un parlamento, tenemos que tener más compañeros y compañeras que estén ahí y que estén en la calle. Y porque naturalicemos y empecemos a discutir con paciencia que la oportunidad la necesitamos nosotros. Tenemos que gobernar los trabajadores y hacia eso vamos a dar un paso más en esta campaña. Gracias por estar acá, compañeros y compañeras, y a seguir la pelea y a seguir también disputando el voto en la ciudad de Buenos Aires. Miriam Bregman del Caño y a Daro Barri en la ciudad.
Compañeros y compañeras, antes que se retiren a comer la chocotorta, les quiero contar. La próxima traigo dos. Vamos a presentar, bueno, va a haber un momento musical para cerrar esta charla. Vamos a tener a un conjunto de artistas populares que son el Junglar de la Libertad, que van a hacer la cantata por Jujuy. Una pregunta, los compañeros, ¿hay alguna campaña o algo? Porque Sí, yo quiero, sí, ahora yo después te quiero la contamos. información. Sí. Estuve en Perú, Kayaya Kausachun Tawantinsuyo Marca, la misma lucha, y he compuesto una cantata cuya primera parte está en quechua aymara y la segunda parte con letra que me pertenece en castellano. 5 siglos resistiendo también es lo que se canta en Jujuy, en las luchas. Entonces ustedes la conocen. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia Tingu. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Arriba el pueblo que lucha, abajo la dictadura, viva la Guarmis de Miku. Todos, arriba el pueblo que lucha, abajo la dictadura, viva la Guarmis de Miku. Es su lucha, nuestra lucha, y por eso mismo cantamos. Batalla de represión, denuncia, dictadura. Abajo ya la reforma, arriba ya la huipala, ay, 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 pueblo de Miku. Ay, ay, hermanos, Kausachun, viva la pacha y toda la lucha popular. En la lucha por la vida, todos y todas siempre gritan. Abajo ya el dictador, arriba mi pueblo de Jujuy. En Aymara ahora. La Cata Usaipi Chingasta, Huachaca Taguatacuna, Kausangas y Saspachaski, Chucuchilla y Cuya y Cuna. Una melodía anónima, sin derecho de propiedad, del Tahuantinsuyo. Yo quiero cantarle al pueblo, querido pueblo jujeño, con coraje cara al viento, por los derechos del pueblo. Vamos a luchar, jujeños, ay, 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 hermanos y hermanas. Vamos a luchar, mi pueblo, fuerza mi pueblo jujeño. Contra un gobierno sin paso, todo un pueblo está luchando. Contra un dictador de barro, existe un pueblo de agua. Nada, nada no detiene, porque su fuerza es la pacha. Fuerza Guarmis, Guarmis es mujer en quechua. Fuerza Guarmis, fuerza hermano, y la reforma y el capitalismo, el colonialismo, avellanazo.